Señores, aquí seguimos y vamos a dar inicio a nuestra entrevista central. Y lo bueno es que creo que hoy hemos preparado pues un material muy interesante que tiene mucho que ver con esta motivación, con ese accionar y sobre todo con esas actitudes que debemos tener frente a las circunstancias, frente a la vida y tener todas las herramientas necesarias para poder replantear nuestras vidas y que al final podamos lograr nuestras metas. Suena muy interesante, muy, ¿verdad? Motivador, porque sé que todo el mundo quisiera tener de buena mano todas estas informaciones para poder ponerla en práctica. Yo le voy a dar la bienvenida al ingeniero Ricardo Cañas, quien es el director ejecutivo de Motivación de Impacto. Entonces aquí eso es lo que nosotros queremos, poder impactar esas motivaciones que hay que tener y que de alguna manera se despierten y que la pongamos en práctica. Así que bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, muy buenos días a usted y a pues todos los televidentes que nos están viendo hoy. Sí, tenemos un tema bien ¿verdad? Interesante para todos. Para todos, y no, yo sé que a través de los años Ricardo ha podido llevar este impacto de motivación, no solo de manera particular y personal a la gente, sino que también las empresas han entendido que de la actitud de sus empleados va a depender mucho el éxito de sus empresas. Así que comencemos con esa parte. ¿Cómo es esto del impacto en la motivación? ¿Cuáles son esos primeros pilares que la gente debe ver para mantener una motivación en alto? Y todos esos factores importantes que tenemos que tener en cuenta. Sí, bueno, es algo bien importante que hay que tomar en cuenta, es que somos seres integrales, holísticos, ¿no? Como se dice. Significa que estamos compuestos de diferentes roles que desempeñamos en nuestra vida. Había un paradigma muy antiguo antes en relación a la gente cuando llega a las empresas o llegaba a las empresas, y es que los problemas de la casa se quedan en la casa, ¿no? Ya quisiéramos. Y eso es un imposible, ¿no? Entonces hay que romper ese paradigma y saber que yo voy a estar sentado en mi trabajo o actuando en mi trabajo en lo que estoy haciendo, o atendiendo clientes o encargado de contabilidad o en servicio al cliente, pero yo sigo siendo el mismo padre o madre de familia. Así es. ¿No? Y el mismo miembro de una feligresía de una iglesia y del club de alguna actividad o del equipo de softball o de pelota o de fútbol, todo eso es parte de mí. Entonces cualquier cosa que me moleste, me desmotive o me afecte, ya sea un impacto positivo o negativo, va a influir en mi desempeño en todos esos roles. Así es. Lo mismo, lo contrario, si tengo situaciones en el trabajo que no sé manejar bien, me van a estar afectando también en mi casa, en mis relaciones con mi familia y en todo lo demás que hago. Entonces la motivación es algo que está muy dentro de la persona, ¿no? Tenemos que descubrir qué nos motiva en la vida. Yo creo que es una muy buena pregunta para iniciar el 2015. Así es. ¿No? A veces rompo por tradición a elaborar una lista de metas, que casi todo el mundo lo hace a inicio de año o finales de diciembre, las famosas resoluciones, y resulta que lo de las resoluciones termina siendo una moda. Lo hago en enero, por si me preguntan decir que sí, que las hice, pero el 31 de enero se terminaron las resoluciones y el 1 de febrero entra esa frustración de que, ok, tengo un papel lleno de sueños y ¿cómo voy a lograr eso? No tengo idea. Okay. ¿No? Entonces yo creo que... Yo pienso que esto pudiera dar al traste quizás con las posibilidades de que pudiéramos tener ese éxito que buscamos, no solo quizás en alguna meta que querramos alcanzar, sino también estas relaciones tanto personales como interpersonales que se dan con todo nuestro entorno. Totalmente. Esta clave que está ahí, cómo puedo yo enfocarme y decir, bueno, debe ser así, ahora empiezo a respirar, o qué, cuántos detalles pudiéramos tener en cuenta para empezar a hacer esa desconexión. Exacto. Con esa situación que a veces no nos deja. Sí, sí. Lo primero es saber que debo plantearme en las metas todo lo que yo quiero lograr en mi vida, y para eso debo sentarme tranquilo a reflexionar qué quiero lograr. Usualmente ponemos cosas materiales o familiares, que son las que por tradición forman parte de nuestras metas, pero bien como usted decía, deben haber metas relacionadas con mi forma de ser también. ¿Qué cosas en mi carácter y en mi personalidad no están ayudando a que yo crezca en la vida o me están causando situaciones difíciles de relaciones con otras personas, con mi cónyuge, con mis hijos, con mi jefe, con mis amigos, ¿no? Entonces John Maxwell tiene una famosa frase que a mí me gusta mucho, un especialista en relaciones interpersonales y trabajo en equipo,
Y él dice, cuando Juan tiene problemas con todo el mundo, lo más probable, Juan es el problema. Así es. ¿No? Y eso es cuando mucha gente a Ricardo le han dicho, Ricardo, no seas tan acelerado. Y viene mi papá y me dice, Ricardo, cógelo suave, tú te aceleras mucho. Y viene mi jefe y me dice lo mismo. Tanta gente diferente no pueden estar equivocadas. Así es. Yo debo tomar en cuenta esas retroalimentaciones que me están diciendo y parte de mis metas debe estar sí lo familiar, sí lo material, lo económico, lo financiero, el carro que quiero cambiar, el viaje que quiero hacer, las vacaciones en familia, traer a mami que tiene no sé cuántos años en Nueva York y no le he podido ver, construir mi casita, pero también pulir mi carácter, ser más paciente, ser más amoroso en casa, cuidar el tono de voz con que yo hablo, eso es parte de las metas. ¿Qué hace, Ricardo, que estemos desmotivados? Lo que hace que estemos desmotivados es centrar nuestra atención y el foco de nuestra vida en metas que básicamente son sueños. Inalcanzables. Son sueños y usted ha dicho la palabra clave, los vemos inalcanzables porque se han quedado sin un plan de acción. Cuando un sueño tiene un plan de acción y una fecha, pasa a ser una meta, ¿no? Entonces, es importante porque si no me frustro y me desmotivo. Ese es el foco número uno de desmotivarme. Que todo se quede en sueños y no empiezo a tomar acciones, no empiezo a poner objetivos para poderlos lograr. Y lo segundo es que las metas no pueden ser el centro de mi vida. Si por ejemplo yo tengo 3 años planeando dar el inicial para tener mi propio apartamento en febrero del 2015 y Dios no lo quiera, ocurre un evento en mi casa de algo relacionado con salud de un miembro de mi familia y ese dinero que iba al apartamento tengo que emplearlo para tratamientos médicos o cosas así. No me puedo frustrar porque lo del apartamento no se pudo hacer. Lo que estoy haciendo es moviendo esa meta un poquito más adelante porque ahora tengo que resolver esta situación, ¿no? Pero no me puedo frustrar. Pero si la compra del apartamento se volvió el centro de mi vida, por eso hay personas, grandes empresarios, que cuando, por la razón que sea, ha quebrado su empresa y lo han perdido todo, hasta se quitan la vida. Porque su razón de ser era el dinero que tenían en esa empresa. Entonces, digamos, la salida número uno para no desmotivarnos es poner nuestra atención en algo que está por encima de las metas, que es lo que yo llamo y le enseño a la gente a encontrarlo, el propósito de vida. El propósito de vida es lo que a usted la va a mover a lograr muchas cosas, independientemente de cuántas veces usted tenga que mover esas metas en el tiempo. Son aquellas cosas que haya crisis o no, estén las cosas bien en casa o haya algunos problemitas de relaciones o de índole económico, los propósitos se mantienen. Los propósitos son como unidad familiar, el amor en la familia, tratar con mis hijas o con mis hijos las cosas con amor, la fidelidad a mi esposa, ¿no? Ese tipo de cosas son propósitos que me mueven y eso debe ser lo más importante. Así es. ¿No? Entonces, sobre esa base ya puedo construir yo las metas. ¿Por qué? Porque yo sé que cualquier meta que yo quiera lograr en mi vida no puede atentar contra la unidad en la familia, porque la unidad en la familia es mi propósito. ¿Cuál es ese antídoto perfecto que debemos tener a mano cuando llega la desmotivación? Aspectos económicos, situaciones, conflictos familiares, dificultades en la pareja, en el trabajo, desempleado, bueno, todos esos factores que a veces arropan mucho al ser humano y que no le da como esa visión que hay que tener para saber cómo afrontar todas esas dificultades. Sí, cómo no. Y eso es algo que pasamos todos y en cualquier momento, eso no avisa. Así es. ¿No? Entonces, número uno, no rendirse. Es importante tener esa actitud de no me voy a rendir aunque las cosas estén así, no tirar la toalla. Entre más fuerte sea la crisis, del tipo que sea, como usted ha mencionado, debo tratar de ir cada día a la vez, un día a la vez. A veces en medio de una crisis uno dice, oye, ¿cómo voy a pasar los próximos 6 meses? No se preocupe por los próximos 6 meses, preocúpese porque hoy pueda terminar bien el día de hoy. Y como dice la palabra de Dios, ya mañana cada día tiene sus propios problemas. Mañana nos ocuparemos del día de mañana. Número 2, saber que la crisis es pasajera. Eso va a pasar en algún momento, ¿no? Entonces, no creer que es un estado permanente que me va a estar afectando. Eso va a pasar. O que es el fin del mundo. No. Eso pasa. Número 3, buscar elementos que me motiven y me ayuden a salir
de esa crisis, porque cuando hay crisis viene la falta de fe, viene la incredulidad, viene el desánimo, viene el hacer las cosas con el mínimo esfuerzo. Entonces, si me quedo solo en un momento así, me va a ser difícil salir. Yo tengo que tratar de buscar lo que se llama sinergia, alguien que me acompañe en un momento así y me ayude a creer que puedo salir de eso. Quizá alguien que ya haya pasado por una situación como la que yo estoy pasando y me pueda dar un buen consejo, que es lo que se llama el poder de la asociación, la capacidad que todos tenemos de asociarnos, buscar la compañía de gente que nos aporte y nos sume en la vida, sobre todo en esos momentos difíciles, y no gente que nos desanime y nos reste y nos diga, no hombre, tú ves, yo te dije que no vale la pena vivir, esta vida es una no sé qué, esto no vale la pena, y empieza la queja, ¿no?, a surgir. No, es un momento realmente de salir adelante, hay que tener mucha fuerza, hay que buscar ayuda, hay que buscar consejo, buscar esos elementos de motivación, y en tercer lugar, la fe. La fe no debe faltar. La fe, que la palabra lo define como la plena seguridad de recibir lo que se espera y la realidad de cosas que no vemos todavía, pero creer, ¿no? Hay una cita muy famosa en Romanos 4 que habla de cómo Abraham, con casi 100 años, no se dejó vencer por el desánimo, sino que luchó esperanza contra esperanza de que iba a poder tener un hijo, él y su esposa, Sara, ¿no? Y dice la palabra algo muy lindo, dice que Abraham, contra toda esperanza, supo creerle a Dios, sabiendo que Él es poderoso para hacer que las cosas que no son, sean. Bueno, yo creo y esa es la fe. Mejor ingredientes de eso no podemos mezclar para que esta comida espiritual y de motivación esté bien en punto. Nos vamos a la pausa y retornamos con otros detalles importantes que tienen que ver mucho con la motivación. Señores, seguimos con más de nuestro contenido y hoy, como le había dicho desde el inicio, estamos tratando lo que son los aspectos de las actitudes y motivaciones, y para ello estamos acompañada del ingeniero Ricardo Cañas, quien es el director ejecutivo de Motivaciones de Impacto. Y antes de irnos a la pausa, pues habíamos dejado esto muy bien encendido con muchos aspectos importantes, pero yo sí quisiera, Ricardo, poder atrapar lo que es esta parte donde entran lo que son las actitudes. ¿Cuáles son esas actitudes que debo tener frente a la vida para poder hacer sinergia o poder traer conmigo aquellas cosas que son las que me van a aportar y no las que me van a restar? Claro. ¿Cómo discrimino entre una y otra? Sí, eso es clave definitivamente, el tener la actitud o las actitudes correctas para poder lograr ir hacia adelante en la vida y alcanzar las metas que queremos. Mucha gente tiene el conocimiento, tiene la preparación académica, todos los títulos que podamos mencionar, pero no tiene la actitud, o la tuvo y la perdió por algún evento, una situación en su vida que quizás causó una depresión, una desilusión, una frustración muy fuerte, y eso lo desanimó tanto que las actitudes claves para poder seguir avanzando se fueron, las perdió, ¿no? Y una de las cosas que yo le digo siempre a las familias y a los empresarios con que yo trabajo es importante capacitarse. Nunca deje de aprender, nunca deje de buscar cómo conocer más para poder tener un alto desempeño en la vida. Sin embargo, eso es como una balanza. De un lado está la capacitación de lo técnico, del conocimiento y de la experiencia, pero tiene que llenar la otra parte de la balanza, que es la actitud. Entonces, las actitudes claves que podemos tener, primero es una mentalidad positiva o mentalidad de abundancia. Creer que las cosas se pueden lograr, generar siempre nuevas ideas, diferentes ideas, tratar de revolucionar mi entorno, ¿no? A veces la gente llega a un lugar o hace las cosas de una manera sencillamente porque cuando llegó así se hacían, ¿no? Entonces, en esta vida, en esta tierra, en este país, en República Dominicana y en cualquier lugar del mundo, el que se destaca y tiene éxito es el que se atreve a hacer las cosas de manera diferente. Siempre cuidando los recursos, siempre siendo rentable, ¿no? Y siempre respetando los valores de los demás, pero haciendo las cosas diferentes, atreverse a eso. Entonces, esa actitud con una mentalidad positiva de que yo puedo, las cosas se pueden hacer, podemos vencer los obstáculos, ¿no?
y buscar la manera de llegar hasta encontrar las opciones y las alternativas que me van a permitir llegar al objetivo que yo quiero lograr. Eso por una parte, pero por otra parte también es importante que haya una actitud de accionar. A veces me quedo en la mentalidad positiva. Hay gente que le citan 1.000.000 de citas de libros, de la Biblia y de lo que usted quiera para darle ánimo, pero a la hora de accionar no lo hacen. Entonces, atrás de los planes y de los sueños y de las metas que he escrito para lograr y todo eso, tiene que haber un plan de acción, comenzar a dar pasos, ¿no? Una persona que dice, bueno, este es el año para yo terminar mi carrera universitaria. Voy a terminar la ingeniería que dejé en tal año, perfecto. ¿Y cuándo lo piensas hacer? No sé, voy a ver. Entonces, ahí ya no hay un accionar, ¿no? Ve a las universidades, entra a página web, revisa los pensum, te diste cuenta que es muy caro, buscas opciones, créditos educativos, empieza a accionar de lo que quieres lograr. Pero hay un detalle ahí que sí quisiera unirlo, y es, por ejemplo, tantos profesionales que han logrado esa meta y que inclusive me lo puedo encontrar en un carro de concho, en cualquier trabajo muy ajeno a esa preparación que tienen. ¿Qué le faltó? ¿Qué no está haciendo? ¿O cómo debe accionar ese profesional que terminó su carrera pero que colgó el título y todavía no se decide a emprender, ejercer su carrera o quizás aprovechar otra posición? Tiene el conocimiento, el potencial, tiene la capacidad. ¿Qué le faltó? Le faltó lo que yo diría que en este año va a ser la bandera del 2015. Ay, si usted me dice, Ricardo, ¿cómo bautizaríamos este año? Yo le diría, este debe ser el año de la innovación. Ay, qué maravilla. Lo que le faltó fue innovar, fue pensar diferente, pensar fuera del cajón, como decimos muchas veces, ¿no? Salir del promedio. El enemigo número uno que tenemos todos es ser parte del montón y del promedio, hacer lo que el resto hace. ¿Qué hace un ingeniero que se graduó y tuvo 2 o 3 trabajitos buenos, entró en una crisis y después no consiguió trabajo? ¿Qué hace? Conchar. ¿Y por qué hay que conchar? Eso es lo que ha hecho todo el mundo. Tú no ves que hay un montón de médicos, ingenieros, y no sé qué, conchando. Pues vamos a conchar. A mí siempre me llama mucho la atención esa parte, digo, pero ¿qué? Y no digo que no tiene nada de malo conchar, porque no lo tiene. Si a mí me gusta el servicio de conchar, pero ¿por qué yo debo ser el chofer trabajando para otro de un carro de concho? ¿Por qué yo no puedo tener 10 carros de concho conchando para mí? Exacto. Mentalidad de empresario, a eso es que voy, mentalidad de abundancia. Usted quiere ser mecánico, el ser mecánico no tiene nada de malo, el ensuciarse las manos de grasa no tiene nada de malo. Si a usted le gusta, lo va a hacer bien, ama ese trabajo y lo va a hacer con pasión, dedíquese a eso. Pero ¿por qué tiene que ser usted el mecánico trabajando para otra gente el resto de su vida? Usted puede ser el dueño de un taller de mecánica, después de 3, después de 5, después ser el mejor taller de mecánica en una red en todo el país que se especializa en arreglar jipetas BMW X5. Y usted está hecho ya, pero hay que pensar diferente. Es el asunto de la mentalidad. Entonces, pensar diferente, pero hay un detalle, Ricardo. Quizás no todos tienen esa posibilidad de tener una mente, una inteligencia espacial, digamos, donde podamos conectar con esos pensamientos y quizás con esa ambición de poder llegar más allá de donde estoy. ¿Cómo podemos alimentar, cultivar esa capacidad de pensar lo que nos conviene en un momento determinado? Excelente. En un momento así, y una persona que está en esas condiciones, definitivamente solo no va a salir. Tiene el agua hasta aquí, ya tomó la decisión de hacer lo que todo el mundo hace. Mire, el consejo que yo le daría es que esa persona se atreva a buscar a alguien que, de acuerdo al criterio de esa persona, ese otro ha llegado a tener un éxito en la vida que a mí me gustaría llegar a ese nivel. Buscar a una persona y preguntarle lo que se llama las 2 preguntas claves del éxito. ¿Qué tú has hecho y cómo lo has hecho? Entonces es importante buscar a alguien que haya podido salir del montón y preguntarle eso y empezar a buscar un consejo. Yo tengo un testimonio que me pasó hace muchos años. Cuando me inscribí en mi maestría de mercadeo, tenía muchos años siendo vendedor en muchas compañías y yo decía, óyeme, pero ¿y por qué nunca puedo ocupar un puesto de supervisor o gerente si tengo la experiencia y soy muy buen vendedor? Y nunca me daban una posición más alta que la de vendedor. Y un día me senté con un compañero
un amigo mío que había escalado en una empresa a una posición muy alta, le conté lo que me estaba pasando. Y era algo muy obvio que yo no estaba viendo. Me dijo, Ricardo, tú eres ingeniero civil, nunca ejerciste y eres un vendedor. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer una especialidad de estudios relacionado con lo que tú te dedicas, mercadeo o algo parecido, ¿no? Entonces entré en una maestría en mercadeo. ¿Qué ocurrió? A los 2 trimestres de yo estar en la maestría, muy entusiasmado, perdí mi trabajo. No tenía cómo pagar la maestría en ese momento. La primera opción, y tengo que ser bien honesto, fue, bueno, voy a dejar la maestría. Y le comenté a mi grupo de la comunidad cristiana a la que yo pertenecía en ese momento, y me dijeron, no, Ricardo, esa no es la opción. La opción es buscar alternativas de cómo seguir pagando la maestría. Y así llegué yo, por ejemplo, a conocer en ese momento, yo no sabía nada, de una entidad que hay en este país que ayuda con préstamos educativos de manera muy fácil, muy viable, y así pude terminar mi maestría. Entonces, no tomar el camino fácil de, bueno, no se pudo. O de abandono. De abandono. No, yo busqué la forma de seguir. Y le puedo decir que un trimestre antes de terminar mi maestría, me ofrecieron un trabajo en una empresa donde yo toda mi vida había querido entrar. Una de las grandes empresas telefónicas de este país, que desde que estaba en la universidad se oía esa empresa y todo el mundo quería trabajar ahí, ¿verdad? Sí. Y pude entrar a esa empresa como supervisor ya de un equipo de ventas. Y llegué a un nivel de ser consultor de negocios en esa empresa, ¿no? Que fue toda una escuela para mí. Entonces realmente fue fruto de tomar la decisión correcta en un momento crítico, pero movido por una persona que me aconsejó y me empujó, o un grupo de personas. Eso tiene mucho que ver. Mira, yo entiendo que siempre hay que tener la motivación y el bastoncito que uno necesita para apoyarse en algo, cuando uno flaquea o cuando no puede ver más allá. Pero en el caso específico, por ejemplo, de cuando tenemos este deseo de llegar a un punto, tener modelos sería favorable, o sea, importantísimo. Ver esos patrones y quizás eso, ¿cómo lo hacemos en esa parte? Sí, y esos modelos tiene que ser un abanico bien amplio, desde modelos de gente famosa, por citar a alguien, ¿no? Sí. Pedro Martínez con lo que acaba de lograr, ¿no? O un David Ortiz, ya que estamos en un país de pelota, ¿no? Un poquito, modelos así, que han logrado superar una serie de cosas y lograron el éxito, pero también modelos un poquito más asequibles, ¿no? Gente que esté más cerca con la que yo puedo hablar, con la que fácilmente me puedo sentar a tomarme un café y conversar, ¿no? Es importante continuamente uno tener contacto y conversaciones con ese tipo de gente. Estamos rodeados, yo diría que en un 75% contra un 25%, en donde ese porcentaje mayor es de gente negativa. En nuestros barrios, en el colegio, en la universidad, los profesores, la gente de las parroquias, de las iglesias, de donde sea. Bueno, esto es un nadar en contra de la corriente. Sí, hay un montón de grupos que se ha conformado con el mínimo esfuerzo, y como ellos entienden que no se puede lograr, lo que te van a decir es que tú tampoco puedes. Entonces uno tiene que tomar las decisiones, a quién le cuento las cosas, a quién le cuento mis sueños y mis planes, a quién le cuento mis crisis. A veces como latinos o dominicanos, aunque yo soy salvadoreño, tengo 30 años en este país y ya estoy más aplatanado que cualquiera, me siento dominicano, pero como dominicanos tendemos a ser tan sociables que le contamos todo a todo el mundo, y eso es un gran error. Debo ser selectivo, a quién le cuento los sueños que yo quiero lograr en la vida. Gente que me apoyen, que me sumen, que me animen, ¿no? Y que estén conmigo en ese proceso. Eso es clave, porque solo no lo voy a poder lograr, ¿no? Esa automotivación a veces surge solo, pero a veces no. A veces no. Y buscar cosas que me alienten, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años, en noviembre del 2013, yo tuve la oportunidad de ir al Estadio Olímpico a ver a este hombre extraordinario, Nick Vujicic, que no tiene brazos ni piernas. Óigame, si usted tiene el dinero para gastar, y lo voy a decir así en una forma bien dominicana, en un pote de romo, como mucha gente me lo dice a mí, que no deja su pote por nada, bueno, deje su pote por una quincena y use ese dinero para comprar una taquilla e ir a ver a una persona como esa al Estadio Olímpico, que le puede aportar mucho en la vida. Un hombre sin brazos ni piernas, que intentó suicidarse muchas veces, frustrado,
¿no? Que se burlaban de él, que él pensaba que la vida no tenía sentido, y ahora es escritor, autor de libros, conferencista, se casó, tiene un hijo totalmente normal. O sea, cuando yo veo una persona así que ha llegado donde ha llegado, yo, pero yo puedo. Bueno, claro que sí. Yo puedo. No, y sobre todo con esa asistencia personal que tenemos ahí de Dios, que a veces cuando estamos muy perturbados, pedimos a lo alto y alguna claridad de repente podemos hacer. Mire, todo debe comenzar con una cosa, y es el pensamiento inicial. Saber que usted, yo, todos los televidentes que nos están viendo y escuchando, y todo el que está en este estudio, independientemente de la fe o de la creencia que tengamos, somos criaturas creadas por Dios. Y dice la Biblia que Dios todo lo hizo bien en la creación. Dios no hizo porquerías. Así es. Dios la creación la hizo perfecta, y usted y yo y todos ustedes estamos incluidos en esa perfección. Dios nos hizo para ser exitosos, no aceptemos menos de ahí. No importa la condición, de dónde vine, tuve familia, me abandonaron, mi mamá no me quiso, abusaron de mí, me pasó esto en mi niñez, nunca tuve dinero. No, tú decides hoy lo que tú quieres ser de hoy en adelante en tu vida. Así es. No lo que fue tu familia ni tus antecesores. Ni los estragos. Bueno, soltamos esas cadenas Así y empezamos una vida de éxito. Y nueva. Y yo quiero agradecerle a Ricardo porque no ha puesto la pila a todos. Yo creo que todo el que de alguna manera quiere tener esa ruta de ese carro que pueda conducirlo hacia el éxito, puede tomar mucho de todo esto y tener siempre al lado esas personas que pueden ser nuestro motor impulsor y tener la fe en que sí podemos lograr los sueños y podemos proyectarnos de una manera que nos permita ser no solo cada día mejores personas, sino también lograr todas esas metas que nos hemos propuesto. Así que Ricardo, gracias. Muchísimas gracias, bendiciones a todos y que realmente el Señor y esa fe que da Dios sea ese escudo para todos en este 2015. Recordar que Dios hace nuevas todas las cosas. Así es. Y que para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Así es que vamos a continuar con más y tenga bien presente todo lo que hemos tratado hoy.